Buenas tardes a todos jóvenes, gracias por estar siempre puntuales ahí a la espera del link. Estamos siempre presentes y vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente el último día de clase de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, creo que ya habíamos visto todo el tema de qué es trabajo, ¿sí? Y también hablamos del teorema trabajo-energía, que básicamente el teorema trabajo-energía, después de toda la deducción de fórmulas, es que W total, el trabajo total, va a ser igual a delta K, ¿verdad? El cambio de energía cinética. Y el cambio de energía cinética, pues no es nada más que la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, por favor, me indican si se ve en mi pantalla, por favor, si fueran tan amables. Solo que háganme el favor de abrir su micrófono porque así no estoy cambiando de pantalla yo cada ratito. Por favor, me indican si se ve la pantalla, por favor, si fueran tan amables. Sí. Sí, ok, muy bien. Creo que esta es la última. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Entonces, creo que esta era la última diapositiva que habíamos visto el día anterior y vamos a seguir un poquito con la teoría, ¿verdad? Y esperemos que nos dé tiempo ahí de resolver el primer problema que tenga que ver con esto, ¿verdad? Entonces, por favor, vayan haciendo ahí su formulario y obviamente este documento está para todos ya en Classroom, ¿verdad? Y se pueden guiar ustedes también para ir haciendo sus fórmulas, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, el siguiente tema que tenemos es potencia, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que decimos que es potencia, pues es la rapidez con la que se efectúa el trabajo. Básicamente eso es, ¿verdad? O sea que obviamente la potencia está definida por el trabajo por unidad de tiempo en lo que se realice, ¿verdad? No es la misma potencia, pues, elevar un carro en 10 minutos a una altura de 10 metros que elevar el mismo carro en 1 minuto a esa misma altura de 10 metros, ¿verdad? La potencia va a estar determinada obviamente por la cantidad de tiempo en el que se realice un trabajo, ¿verdad? Entonces, en física usamos la definición que potencia es la rapidez con que se efectúa un trabajo. Y al igual que el trabajo y la energía, la potencia es un escalar. Entonces, si se realiza un trabajo en un intervalo de tiempo por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, la potencia media se va a definir como delta W, que es el cambio de trabajo, dividido en el intervalo de tiempo en el que sucede ese cambio de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que la potencia media va a ser un delta, ¿verdad? ¿El delta de qué? Del trabajo dividido el delta del tiempo. Y pues obviamente que la rapidez con que se efectúa un trabajo cuando no sea constante, la podemos definir como siempre como potencia instantánea. Y la potencia instantánea pues no es nada más que el límite de cuando delta W y delta T, cuando delta T pues tiende a 0, lo cual se va a convertir en una derivada, en la derivada del trabajo con respecto del tiempo. La unidad de la potencia es el watt, ¿verdad? Ya definíamos que la unidad de la fuerza es el newton. La unidad de trabajo es el newton por el metro, que le hemos denominado joule, ¿sí? O julios se le puede llamar, ¿verdad? Joules. Y para la potencia vamos a tener el watt en el sistema internacional, pero creo que tanto ustedes como nosotros estamos más acostumbrados a la otra medida, que es la medida en el sistema inglés, que son los caballos de potencia, o como les decimos en inglés, el horsepower o el HP. Entonces, tenemos que la unidad de potencia dijimos que era el watt, ¿sí? Y es llamada así por James Watt, ¿verdad? El watt es un joule partido segundo,
Y también de uso común son los kilowatts y los megawatts, ¿verdad? Para los que están llevando ecología, ¿verdad? Los kilowatts es una forma de medir la energía que están consumiendo en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Es 10 elevado a la 3 watts, ¿verdad? Es una medida, pues muy común que por lo regular usamos para medir la electricidad en nuestras casas, ¿verdad? Y como les decía, pues en el sistema inglés, el trabajo se expresa como pie por libra y la unidad de potencia de pie es pie libra por segundo, ¿verdad? Entonces, esta unidad es una unidad menor y la unidad mayor es el caballo de potencia, ¿verdad? O el HP, que significa horsepower, ¿verdad? Entonces, el horsepower está dado por 550 libras por pie o pie libras partido por segundo, ¿verdad? O también está dado por 33,000 pie libra por minuto. Y la conversión entre el sistema inglés y el sistema internacional, tenemos que un HP son 746 watts o en potencias base 10, 0.746 kilowatts, ¿verdad? Y esas son nuestras conversiones de watts a HP, a horsepower. Y aquí tenemos una pequeña gráfica que nos dice qué es lo que pasa, ¿verdad? La misma cantidad de trabajo se efectúa en ambas situaciones, pero la potencia es diferente, ¿sí? Si digamos que un trabajo se efectúa sobre una caja para levantarla, ¿verdad? Sobre 100 watts en 5 segundos. Pero al usar la misma cantidad de trabajo, ¿sí? Pero al ser el tiempo menor, la potencia va a ser mucho más grande, ¿vale? Entonces, si yo subo esa misma caja en 1 segundo o yo la subo esa misma caja en 5 segundos, en la misma distancia, ¿sí? Va a ser la misma cantidad de trabajo, pero la potencia no, ¿verdad? Porque aquí utilizo 100 joules para subir la caja y me tardo 5 segundos. La potencia requerida son 20 watts, pero el mismo trabajo de subir esa caja son 100 watts. Pero yo he subido esa caja 1 segundo a la misma posición, ¿ven? Entonces, la potencia es mucho mayor. Aquí son 100 watts y aquí son 20, ¿no? También vamos a ver lo que es la energía potencial de un sistema. Pues la energía potencial por sí misma, jóvenes, es la energía que posee todo cuerpo debido a su posición con respecto en el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que la energía potencial de una partícula es aquella energía que posee toda partícula o toda masa debido a su altura. O sea que básicamente el trabajo efectuado por la gravedad le vamos a llamar energía potencial. ¿Por qué? Porque el trabajo en el eje Y, cuando ya está afecto a la gravedad, pues no es nada más que la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la fuerza que tiene cualquier masa que está actuando sobre el eje Y? Pues no es nada más que el peso, ¿verdad? Y el peso es m por g, multiplicado por la distancia recorrida, que es delta Y. Entonces, m por g por delta Y le vamos a llamar energía potencial. La definición de trabajo, pues es el trabajo que ejerce la gravedad sobre cualquier elemento en cualquiera de los movimientos que hemos visto actualmente. ¿Dónde vamos a ver un trabajo efectuado en el eje Y o una energía potencial? Pues básicamente en los problemas de caída libre, tiro vertical, tiro parabólico. Bueno, básicamente ahí aplicamos lo que llamamos la energía potencial y esperemos, ¿verdad?, que estos días de esta semana nos dé tiempo para poder ver tanto trabajo, potencia, energía potencial y conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues lo que tenemos acá es
que es el trabajo realizado por un agente externo, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues la energía potencial es toda energía que posee un cuerpo debido a su altura. Obviamente, cuando algo está al nivel del suelo o en nuestro nivel de referencia cero, la energía potencial es cero. La energía potencial siempre va a existir, ¿sí? Ya va a estar, es una energía interna y la posee pues todo cuerpo. ¿Por qué? Porque independientemente, por ejemplo, si ustedes tienen una manzana agarrada de su mano, ¿sí? Y la ponen, por ejemplo, encima de su cabeza, a, qué sé yo, a unos 80 metros sobre el nivel del suelo, aunque ustedes no estén haciendo nada con esa manzana, si calculamos la energía potencial de esa manzana, aunque ustedes la estén sosteniendo, dice que la energía potencial es la que posee todo cuerpo debido a su altura. ¿Y cuál va a ser? Pues la masa por la gravedad por la altura. Por ejemplo, que su manzana pese 200 gramos, ahí está, entonces tenemos 200 gramos como masa, o 0.2 kilogramos, ¿verdad? Para hacerlo en el sistema ya internacional, la gravedad es 9.8 metros por segundo, y ustedes la están sosteniendo, pues, a 1.80 metros sobre el suelo. Entonces, básicamente esa manzana ahí ya tiene energía potencial, aunque no esté haciendo absolutamente nada y ustedes la estén agarrando, ¿verdad? Es una energía interna, o sea que ya la posee el cuerpo sin que esté realizando ninguna acción. Entonces, obviamente, pues el mecanismo de almacenamiento de energía, pues se llama energía potencial. Y como les dije, pues no es nada más que la energía que posee todo cuerpo debido a su altura. ¿Y cuál va a ser la energía potencial? Pues la energía potencial la vamos a definir con la letra U mayúscula, y va a estar definida por masa, por gravedad, por altura. Obviamente, a la altura le podemos llamar delta Y o le podemos llamar pues delta H. Y ya saben que los deltas están definidos por la posición final menos la posición inicial. Obviamente, si un cuerpo está subiendo, el vector de desplazamiento será positivo y la gravedad negativa, como siempre, ¿verdad? Y cuando tengamos un objeto que cae, pues el vector de desplazamiento será negativo porque va hacia abajo, y lo mismo va a pasar con la velocidad y con la gravedad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos definida pues la energía potencial y le vamos a llamar, como el nombre completo es energía potencial gravitacional. Y la vamos a determinar por la letra U, ¿verdad? Y las cantidades de energía potencial, pues está dada en joules porque básicamente es un trabajo, ¿verdad? Es una fuerza que es mg, que es el peso, por la distancia que es y. Pero le hemos llamado energía potencial gravitacional, que es el trabajo que ejerce la gravedad sobre cualquier cuerpo. Y obviamente, como todas las cantidades que hemos venido viendo, es una cantidad escalar. Y al usar la definición de energía potencial, pues ahora podemos escribir que el trabajo total va a ser igual al cambio de energía potencial. Y tendríamos ahí, pues, ya definidas todas nuestras ecuaciones y toda nuestra teoría. Entonces yo sé que ahorita con la teoría, pues no vamos a tener pues mayor duda hasta que estemos resolviendo nuestros problemas. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, y si no, pues ya pasamos con los problemas. ¿No hay? Ok, muy bien. Como siempre, por favor, jóvenes, me avisan si se ve la pantalla.
Pueden abrir su micrófono ahí para avisarme, por favor, jóvenes, si están viendo el problema ya en pantalla. Es el problema 6.6 de Sierra-Szymanski. Sí, Inge, se puede observar la pantalla. Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces, como siempre, pues nos vamos a tomar siempre un momento para poder leer el problema. Obviamente hemos visto trabajo, energía cinética, teorema trabajo-energía, potencia y energía potencial. Cinco expresiones teóricas, 5 temas teóricos, y como siempre vamos a empezar primero por el tema de trabajo. Entonces, vamos a ver uno de los temas más fáciles que vamos a ver aquí. Entonces dice, 2 botes remolcadores tiran de un buque tanque averiado. Cada uno ejerce una fuerza constante de 1.80 por 10 a la 6 newtons. Uno, 14 grados al oeste del norte y el otro 14 grados al este del norte, tirando del buque tanque 0.75 kilómetros al norte. ¿Qué trabajo total efectúan sobre el buque tanque? ¿Quiénes? Pues los 2 botes remolcadores, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Como siempre, lo primero que debemos hacer es un diagrama de lo que está sucediendo en nuestro problema. Siempre lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, obviamente dice que las fuerzas están colocadas 14 grados al oeste. ¿De quién? Del norte. Entonces, yo tomo el norte y me voy 14 grados hacia el oeste. El oeste está a mi izquierda, entonces me voy a ir hacia la izquierda 14 grados. Lo mismo va a pasar con el 14 grados al este, sí, pero ¿de quién? Del norte. Entonces parto del norte y me voy a mover 14 grados, ¿hacia dónde? Hacia el este. Entonces lo mismo, 14 grados. Ok. Entonces dice que tiran del buque y este buque se mueve 0.75 kilómetros hacia el norte. Entonces, miren, yo de una vez he definido mi movimiento, tal y como lo hacemos en los problemas de las leyes de Newton. Ya nos están diciendo que tenemos fuerzas constantes aquí, entonces vamos a ver el tema de trabajo con fuerza constante. No vamos a ver trabajo con fuerzas variables porque nos vamos a meter a integrales y todavía no han visto tan a profundidad de este tema en Mate 2, entonces pues se quedará para otra oportunidad, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver es, dice que vamos a asumir, no vamos a asumir, sino que ya lo dice, ¿verdad? Tenemos fuerza constante y la ecuación general de trabajo siempre va a ser trabajo que es la distancia por el coseno del ángulo entre la fuerza y la distancia. No es el ángulo con el cual yo saco las componentes rectangulares de mi vector fuerza. No son los mismos ángulos, por favor. No es el mismo ángulo. Que quede muy claro. Entonces dice, para nuestro caso, el buque se mueve en la dirección norte. O sea que el eje Y positivo, ¿verdad? Pero si nos trasladamos a la vida real, ¿verdad? Básicamente estamos haciendo un movimiento sobre el eje X, sobre la línea, sobre el nivel del mar, ¿verdad? Solo que estamos yendo con dirección norte. O sea que aquí, en este caso, nuestro movimiento no está afecto a la gravedad. O sea, no estamos haciendo un movimiento de caída o de subida del piso, ¿sí? Sino que sencillamente estamos sobre el piso y nos vamos moviendo hacia el norte. Eso es lo único que tenemos que tomar en cuenta. O sea, que aquí no estamos afectos a la gravedad, ¿eh? Entonces, obviamente, nuestra fórmula se va a convertir en trabajo, va a ser igual a la fuerza por delta Y, que estamos aquí en el eje Y,
por el coseno del ángulo entre la fuerza y delta Y. Y como vimos en la teoría, como hay más de una fuerza, ¿sí?, el trabajo total va a ser igual al trabajo que hace cada una de las fuerzas. Ok, aquí yo tengo las fuerzas en diferentes direcciones. ¿Qué quiere decir? Obviamente trasladar cada una de esas fuerzas hacia los ejes. ¿Y con qué lo hago? Pues lo hago simple y sencillamente resolviendo los triángulos que se ven en la figura. Obviamente cada cuadrante tiene 90 grados, ¿sí? Y si yo tomo estos 14 y se los resto a 90, me va a quedar aquí un ángulo de 76 grados. Y lo mismo sucede, ¿sí?, para esta otra parte de aquí, ¿verdad? Que me ha quedado otra vez el ángulo de 76 grados, ¿verdad? Con el 14 de aquí. 14 más 76 me va a dar cuadrante. Entonces tengo dos triángulos, ¿verdad? Y mediante esos triángulos, pues, voy a voy a resolver para mis componentes verticales y horizontales. Entonces, básicamente, los datos que me han dado son que F1 es igual a F2 y que ambas valen 1.80 por 10 a la 6. Y el delta Y, ¿sí?, o la distancia, me la han dado en 0.75 kilómetros, que aproximadamente son 750 metros ya a la hora de hacer la conversión. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues como siempre, en mi diagrama de cuerpo libre, yo voy a obtener las componentes vectoriales de cada una de las fuerzas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues resolviendo los triángulos que tengo acá. Ahora, pues como pueden ver, todo lo que lleva a ese procedimiento, pues tiene que estar, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí miren, el movimiento es hacia arriba, igual aquí el movimiento es hacia arriba. Entonces, obviamente vamos a decir que el seno de 76 grados es el opuesto, que es F1Y dividido F1. Y aquí ya me quedó que F1 por seno de 76 es F1Y, y por obvias razones, ya digo que F1 por coseno de 76 es igual a F1X. Y hago lo mismo para este triángulo, ¿eh? Tengo el 76, el seno me da la componente en Y, y el coseno me va a dar la componente en X. Entonces, como tenemos 4 componentes, ¿sí?, vamos a obtener el trabajo de todas y cada una de las componentes, ya que tengo 4. Tengo la componente F1X y tengo la componente F1Y. Y aplico, ¿sí?, mi fórmula general. Y digo que el trabajo efectuado por la fuerza F1 en X va a estar dado por F1X, que es la fuerza, por el delta Y, que es la distancia recorrida, por el coseno del ángulo entre F1X y delta Y. Como logran observar aquí en la sustitución de aquí abajo, ¿sí?, en esta que estoy aquí resaltando, pues obviamente, ¿sí?, la componente vale F1 por coseno de 76. Y como les repetí antes, ¿verdad?, el ángulo de las componentes no tiene nada que ver con el ángulo entre esa componente y la distancia que estamos hallando. Son dos ángulos completamente diferentes. Por favor, jóvenes. Miren, este coseno es del 76, pero es de la componente en X. Esa es la fuerza 1X, ¿sí? La distancia son 750 y el ángulo que hay entre mi desplazamiento y F1X, regreso y miro mi diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre normal está acá, ¿verdad? Entonces, mi movimiento está, miren, en el eje Y. Aquí está. Abran su micrófono, por favor, y me dicen qué ángulo hay
entre el desplazamiento, ¿sí? Y F1X que está aquí abajo. ¿Qué ángulo hay? ¿Qué ángulo hay entre el movimiento y F1X? Vamos, jóvenes. Usen el chat, pues, si tienen vergüenza de usar el micrófono, pero no se queden callados, por favor. 90 grados. 90 grados, exactamente, porque el movimiento está sobre el eje Y, y miren, F1X está sobre el eje X negativo. Entonces, entre este F1X y el movimiento hay 90 grados. Entonces, vamos a hacer nuestra fórmula de 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. Y 0 multiplicado por cualquier cantidad va a ser 0. Entonces aquí aplicamos el concepto que dice que todas las fuerzas que son perpendiculares al movimiento no aportan trabajo. Pero obviamente, como siempre, lo tenemos que demostrar mediante un procedimiento matemático válido, ¿verdad? Luego hacemos lo mismo y tenemos F1Y, ¿verdad? Y F1Y, miren, es paralelo al eje Y, ¿verdad? Son paralelos. Y si son paralelos, obviamente están contribuyendo con el trabajo. Entonces decimos que F1Y, ¿sí? Va a ser igual a, el trabajo de F1Y va a ser igual a F1Y por delta Y por el coseno del ángulo entre F1Y y delta Y. Como siempre, ¿sí? F1Y es, perdón, ¿sí ves? F1Y es igual a F1 por el seno de 76, que está aquí, ¿verdad? Este seno de 76, recalco y vuelvo a repetir, que no es el ángulo entre la fuerza y la distancia. Es el ángulo con el que obtengo mi componente vectorial de la fuerza 1. Son dos ángulos totalmente diferentes, ¿eh? Entonces, si yo traslado F1Y a mi eje que está en el centro, el ángulo es, obviamente, entre una y la otra, es 0. Entonces, el coseno de 0 es 1. Y lo pueden corroborar con sus calculadores, ¿verdad? Entonces, solo me queda F1 seno de 76 por 750. Entonces, vamos a tener, obviamente, pues 1.80 por 10 a la 6 por seno de 76 multiplicado por 750. Y tenemos toda esta cantidad acá. Y obviamente al multiplicar 1.8 por 10 a la 6 por seno de 76 por 750, nos va a quedar este gran número, que vamos a quedar que son 1.309.899.230 joules. ¿Por qué? Porque estos son newtons, el seno es adimensional y 750 son metros. Newton por metro me da joules. Y ya tengo los dos trabajos obtenidos por las dos componentes solo de F1. Y vamos a hacer lo mismo con las componentes vectoriales de F2. ¿Que cuántas son? También son 2. F2Y y F2X. Y para no perdernos tantos, ¿verdad? Entonces de una vez voy a preguntar qué ángulo existe entre el movimiento y F2X. ¿90 grados? ¿Qué ángulo existe entre el movimiento? ¿Perdón? 90 grados.
No se escucha bien ahí, Viviana. Son 90 grados, ¿no? Son 90 grados, ¿verdad? El movimiento está sobre el eje Y, ¿sí? Y F2X está sobre el eje X. Entre cada eje hay 90 grados. Y obviamente vemos la otra que es paralela, ¿sí?, al movimiento, y cuando la traslademos al eje vamos a tener un ángulo de 0 grados entre esa fuerza y el movimiento, entre F2Y. Entonces tenemos básicamente las mismas dos respuestas, ¿verdad? Que F2X por delta Y por el coseno del ángulo entre F2X y delta Y. Y ya vi que entre F2X y delta Y es 90 grados. Entonces el coseno de 90 es 0, y por lo tanto el trabajo realizado por la fuerza en X es 0. Y tenemos lo mismo aquí, ¿verdad? Que aquí se me fue, aquí me confundí, jóvenes, ¿no? Por favor, aquí en lugar de coseno de 90 es coseno de 0. Miren, jóvenes, por favor. Aquí está mal resuelto, está mal la cantidad aquí de 90, es solamente 0, ¿verdad? Porque es F2Y por delta Y, y dijimos que el coseno entre F2Y y delta Y era 0. ¿Por qué? Porque F2Y es paralela al movimiento. Y cuando hago el traslado hacia el eje, ¿sí?, me va a quedar que el ángulo entre ellas dos es 0. Entonces, por favor, ahí corrigen, jóvenes, que es el coseno de 0, por favor. Y tenemos, pues, la misma multiplicación. Y como las fuerzas van en favor del movimiento, obviamente los trabajos me han quedado positivos. Y, pues, el trabajo total no va a ser más que el trabajo de F1X, el trabajo de F1Y, más el trabajo de F2X, más el trabajo de F2Y, ¿verdad? Como este problema presenta muchos números, ¿verdad? A veces podemos aproximar en potencias base 10, ¿verdad? Entonces, para los que quieran, aquí están todos los números, ¿verdad?, que nos salió así. Y obviamente el trabajo total va a estar dado por la sumatoria de trabajos de cada una de las componentes. Entonces, básicamente nos ha quedado este numerote, y aproximadamente, pues, lo hacemos con 3 cifras significativas, y tomamos que puede ser 2.62 por 10 a la 9 joules, o pues podemos tomar que son 2.619.798.460 joules, ¿eh? Cualquiera de las dos. ¿Alguna duda o algún comentario al respecto de este problema? No, solo para recordarles, por favor, jóvenes, que este coseno de aquí es 0, no es 90, por favor, jóvenes, es 0, ¿eh? Yo lo voy a escanear de nuevo, ¿verdad? Y le voy a quitar el 9, porque es coseno de 0, para que no se vayan a confundir cuando lo subamos a la plataforma de clase, ¿verdad? Esto es 0, ¿verdad? El 9 no existe aquí, ahí está de más. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ok. Entonces vamos a pasar, pues, al siguiente problema, ¿verdad? Y el siguiente problema es un caso también, pues, de aplicación con vectores unitarios, ¿verdad? Entonces dice problema 6.8 de Sierra-Semansky, ¿verdad? Dice, un carrito de supermercado cargado rueda por un estacionamiento por el que sopla un viento fuerte. Usted aplica una fuerza constante de 30 newtons en la dirección Y menos 40 newtons en la dirección J al carrito mientras este sufre un desplazamiento, y ya los desplazamientos son las distancias, nos pueden dar como S, como R, ¿sí?,
que son básicamente los vectores de desplazamiento que están en los libros, S o R, ¿sí? Que S, el desplazamiento va a ser menos 9 metros en Y, menos 3 metros en la dirección J. Entonces dice, ¿cuánto trabajo efectúa la fuerza que usted aplica al carrito? Pues básicamente, ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues nos están dando vectores tal y como lo vimos aquí, ¿verdad? Algo que nos debemos de dar cuenta, miren, es que si yo multiplico una fuerza en X por una distancia en Y, el trabajo es 0. Miren. Fuerza en X, distancia en Y, trabajo 0. Fuerza en Y, desplazamiento en Y, me va a dar un resultado. Lo mismo pasa que si el desplazamiento fuera en X. Cuando yo multiplique Fx por delta X, voy a obtener un resultado. Pero si multiplico fuerza en X, fuerza en Y por delta X, como están a 90 grados, esos trabajos van a ser 0. Entonces aquí tenemos que aplicar el concepto, ¿verdad? Están dados en forma de vectores unitarios. Entonces, como siempre, ¿sí? Yo lo que hago es dibujar, ¿verdad? Porque no me queda de otra. No puedo tener una resolución si yo no puedo imaginar o plasmar mediante una gráfica qué es lo que está pasando en el problema. Y yo aquí he dibujado los vectores de desplazamiento con azul y los vectores de fuerza, pues, con rojo, ¿verdad? Aquí ya digámoslo así, los ángulos, ¿sí? Ya están dados por los signos de cada componente vectorial. Aquí no, miren. En el problema anterior, miren, F1X, ¿cómo la asumí? La asumí positiva, ¿sí? Pero ¿quién me va a dar el signo de esta? Me lo va a dar el coseno del ángulo. Aquí no. Aquí el signo ya me lo está dando la componente vectorial, ¿sí? Entonces, aplicamos pues la fórmula de trabajo, que trabajo es fuerza por distancia. Entonces ya vimos que cuando yo multiplico fuerza en X por desplazamiento en X, obtengo un resultado. Desplazamiento en Y, también tengo un resultado. Cuando yo multiplico Y por X o X por Y, como son perpendiculares, obtengo de trabajo 0. Y es el mismo concepto que debo de usar para resolver este problema. ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplicar Fx por cada uno de los componentes vectoriales del desplazamiento. X por X voy a obtener el resultado. Y X por Y, porque están a 90 grados, o en este caso, miren, entre la fuerza X, que es 30, y el desplazamiento menos 3, hay 270 grados. Y los 270 grados quiere decir que las fuerzas y la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Y cuando son perpendiculares, el trabajo es 0. ¿Sí? Entonces, hacemos Fx por delta X, me va a quedar un trabajo, miren, negativo. Y aquí estoy poniendo que es una fuerza paralela. Eso quisiera significar el signo como que igual que está aquí entre paréntesis. Que esta es una fuerza paralela. 30 por 3 es una fuerza, miren, perpendicular. Por eso yo la marqué aquí. Cuando es perpendicular, el trabajo es 0. Y lo mismo voy a hacer para las otras dos, ¿verdad? Entonces, ahora tengo que multiplicar Fy por delta X y Fy por delta Y. Fy, que es menos 40, por delta X, que es 9, el ángulo que se forma entre ellas dos es 90 grados. Entonces, por concepto, yo digo que esa fuerza va a ser 0. Y nuevamente,
Fy por delta X, aunque tenemos datos numéricos, ¿sí? Como es una fuerza perpendicular, va a ser 0. Y la otra, que es fuerza Y por delta Y, como son fuerzas son fuerzas paralelas, ¿sí? Son vectores paralelos, yo voy a obtener menos por menos, voy a obtener un trabajo positivo. ¿Qué significa el trabajo positivo? Que la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, tal y como se muestra aquí, miren. 3 y 40 van en la misma dirección, entonces el trabajo es positivo. En cambio aquí, miren, 30 y 9 van en direcciones opuestas, entonces vamos a tener un trabajo pues negativo. ¿Qué ángulo hay entre 9 y 30? Por favor, jóvenes, los escucho o los leo en el chat, por favor. ¿Qué ángulo hay entre 30 y menos 9? Ahí está marcado. 180 grados. 180 grados. ¿Cuál es el coseno de 180? ¿Cuál es el coseno de 180? Vean por favor su calculadora. ¿Cuál es el coseno de 180? Aquí ya están apareciendo los mensajes. Menos 1. ¿Sí? O sea que ese trabajo debe de ser negativo porque la fuerza va en contra del movimiento. Precisamente es lo que estamos viendo en esta gráfica. Precisamente, ¿no? Yo sé que yo puedo tener desplazamiento 9 y 30, ¿sí? Que el signo del escalar trabajo me lo da el 180, ¿sí? Pero aquí, como ya tengo los signos de las componentes vectoriales, yo solo aplico fuerza y distancia y el concepto de que si es fuerza paralela, tiene un valor, y si es fuerza perpendicular, tiene 0. Tal y como lo estamos explicando aquí. ¿Bien? La fuerza y el desplazamiento van en sentidos opuestos, el trabajo es negativo, correcto, ¿bien? Menos 270, 30 y menos 9. La dirección, el trabajo es positivo, tal y como lo marca las leyes de Newton. Todo lo que va en favor del movimiento es positivo, ¿no? Y todo lo que va en contra es negativo, y se vuelve a aplicar aquí. Entonces, nuevamente, el trabajo total, pues no va a ser nada más que la sumatoria de todos los trabajos. Aquí le he llamado W1, W2, W3 y W4. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de nuestros trabajos. Y el trabajo total va a ser nada más que menos 270 más 0 más 0 más 120. ¿Quién es el mayor? 270, entonces restamos los dos y le escribimos su 0. Y el trabajo total va a ser menos 150 joules. Tenemos, como quien dice, dos apreciaciones diferentes de lo que puede hacer el trabajo, sin olvidarnos, obviamente, que la teoría nos dice que todas las fuerzas que son perpendiculares hacen trabajo cero. Y todas las fuerzas con las distancias que son paralelas, ¿sí?, ayudan al trabajo. Y tenemos de nuevo el concepto de que y todas las que van en contra son negativas. Y asimismo vamos a aplicar el concepto de trabajo. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes de que terminemos la clase del día de hoy. No, pues de mi parte entonces ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad?